Ante la traición, mis padres no dudaron, su lealtad fue para mi exesposa, la que me fue infiel. Cada comida familiar se convirtió en un recordatorio de que para ellos, ella era como una hija. Yo opté por la solución más silenciosa, desaparecer. Ahora, las llamadas desesperadas por conocer a sus nietos se pierden en el olvido de mi agenda. Tengo 32 años ahora, pero todo esto empezó hace unos 7 años, cuando tenía 25 y estaba a punto de casarme con la mujer que creí que era el amor de mi vida. Antes de llegar a ese punto, necesito explicar de dónde vengo, porque el contexto lo es todo. Sin entender mi dinámica familiar, no se comprende por qué, cuando finalmente exploté, lo hice sin mirar atrás. Soy hijo único. En teoría, eso debería haber significado atención plena, apoyo constante, una infancia privilegiada. La realidad fue bastante distinta. Mis padres siempre quisieron una hija, y jamás se molestaron en disimularlo. Mi madre, Karen, solía hacer comentarios aparentemente inofensivos sobre lo bonito que habría sido tener alguien con quien ir de compras o planear bodas. Mi padre, Michael, bromeaba con que los hijos varones están bien, pero que son las hijas las que te cuidan cuando envejeces. Comentarios inocentes, repetidos durante años, que terminan calando más de lo que uno quisiera admitir. Crecí escuchando todo aquello que no podían hacer conmigo por el simple hecho de haber nacido hombre. Nada de fiestas de té, nada de tardes de spa, nada de esos rituales que, según ellos, solo tenían sentido con una hija. Puede sonar exagerado, pero cuando ese mensaje se repite durante toda la infancia, termina instalándose en algún rincón incómodo de la cabeza. Cada cumpleaños, cada Navidad, estaba acompañado de una sensación sutil pero persistente de decepción. Yo cumplía, pero no era lo que realmente habían querido. En lo práctico, fueron padres correctos. Nunca me faltó comida, ropa, educación ni un techo donde vivir. Asistí a buenas escuelas y tuve estabilidad material. Sin embargo, emocionalmente siempre hubo una distancia difícil de explicar. No era rechazo abierto, sino algo peor, la sensación constante de ser suficiente, pero nunca ideal. Mientras otros chicos tenían padres que asistían a todos sus partidos, actos escolares o presentaciones, los míos iban solo a los eventos importantes, y aún así pasaban gran parte del tiempo hablando de las hijas de sus amigos, de lo dulces y atentas que eran. Yo jugué béisbol durante toda la secundaria y no me iba mal. Llegué al equipo titular en segundo año. Mi padre asistió, con suerte, a un tercio de mis partidos, y cuando iba, pasaba más tiempo mirando su teléfono que el campo de juego. Yo fingía que no me importaba, pero la verdad es que siempre importó. Todo cambió cuando conocí a Emily, a los 22 años. Mis padres reaccionaron como nunca antes los había visto. No estaban felices por mí. No celebraban que yo estuviera enamorado. Estaban eufóricos porque, por fin, tenían la hija que siempre habían querido. Conocí a Emily en una fiesta en casa de un amigo en común. Era atractiva, segura de sí misma, divertida. En ese momento pensé que estaba fuera de mi alcance. Hablamos durante horas, de todo y de nada. Se reía de mis chistes, parecía interesarse genuinamente por lo que decía, me hacía sentir especial. Con el tiempo entendí que tenía un talento natural para eso. Era parte de su habilidad, la misma que la hacía destacar en ventas. Empezamos a salir y, apenas un mes después, la presenté a mis padres. Ese fue mi primer gran error. Desde el instante en que cruzó la puerta de su casa, desplegó todo su encanto. Halagó la decoración, se interesó por el trabajo de mi padre, incluso por sus historias más aburridas, y llevó galletas caseras que había preparado esa misma mañana. Mi madre me llevó aparte a la cocina, con lágrimas en los ojos, y me susurró que era perfecta, que no arruinara eso. Sin presión, claro. Desde ese día, Emily pasó a ser el centro del universo familiar. Mi madre hablaba más con ella que conmigo. Organizaban planes sin siquiera avisarme. Muchas veces llegaba a casa después del trabajo y Emily ya estaba cenando con mis padres. Cuando preguntaba por qué no me habían invitado, la respuesta era siempre la misma: pensaron que trabajaría hasta tarde, aunque yo ya les hubiera explicado 1000 veces mi horario. Emily se adaptó con facilidad. Tenía esa capacidad de caerle bien a cualquiera en minutos. Mi madre pasaba horas hablando con ella sobre recetas y decoración. Mi padre le enseñó a jugar golf y salían los fines de semana, solo ellos dos. Yo ni siquiera jugaba golf. Las cenas familiares dejaron de girar en torno a cualquier cosa que no fuera Emily, su trabajo como representante farmacéutica, sus opiniones, sus viajes, sus clientes. Yo estaba ahí, presente físicamente, pero invisible. A veces, solo para pasar la sal. La familia de Emily, por su parte, era distante. Sus padres se habían divorciado cuando era joven y ambos formaron nuevas familias rápidamente. Tenía medios hermanos con los que apenas tenía relación. Creo que por eso se aferró tanto a mis padres.
Ellos le ofrecían la familia que nunca tuvo, y mis padres encontraban en ella la hija que siempre habían deseado. Yo era simplemente el puente. Al principio, lo vi como algo positivo. Pensé que era mejor eso que conflictos con los suegros. Un amigo de la universidad vivía una relación infernal con la madre de su novia y yo agradecía no estar en su lugar. Me convencí de que aquello era normal, incluso saludable. Era joven, ingenuo y no quise ver las señales de alarma. Con el tiempo, empezaron a aparecer patrones difíciles de ignorar. Emily tomaba decisiones sobre nuestra relación y se las comunicaba a mis padres antes que a mí. Organizaba nuestros fines de semana en función de la agenda de ellos. Cuando discutíamos, llamaba a mi madre y entre ambas me presionaban hasta que cedía. Un episodio lo dejó todo claro. Estábamos buscando un departamento para mudarnos juntos. Yo encontré uno excelente, cerca de mi trabajo y a buen precio. Emily encontró otro, más lejos de mi empleo, pero mucho más cerca de la casa de mis padres. No hace falta decir cuál terminamos alquilando. Mi madre ayudó a convencerme con argumentos disfrazados de lógica y cariño. Nos casamos después de 3 años de relación. Una boda grande, más de 200 personas. Mis padres pagaron gran parte, pero se aseguraron de que todos supieran que Emily había organizado cada detalle. Y era verdad. Desde el principio, yo tenía muy claro qué tipo de boda quería. Soñaba con algo pequeño y sencillo, una ceremonia íntima frente al mar, rodeados solo de amigos cercanos, seguida de una recepción relajada en algún restaurante acogedor. Nada ostentoso. Algo significativo, auténtico y, sobre todo, accesible. Para mí, el valor estaba en el compromiso, no en el espectáculo. Pero Emily tenía una idea completamente distinta. Ella quería una boda de cuento de hadas, y no lo digo como una metáfora ligera. Hablamos de la versión completa, castillos, luces, decoraciones excesivas y una planificación digna de una producción cinematográfica. Tenía tableros interminables en Pinterest, con miles de ideas guardadas. Estaba suscrita a 4 revistas especializadas en bodas y parecía vivir inmersa en ese mundo. Me llevó a visitar 17 lugares distintos para la ceremonia, solo para terminar eligiendo el primero que había visto y que, desde el inicio, había sido su favorito. Con el paso de los meses, el compromiso dejó de sentirse como un paso hacia el matrimonio y empezó a parecer una obra teatral interminable. Cada fin de semana quedaba completamente absorbido por la planificación, pruebas de pastel, selección de flores, audiciones de bandas, reuniones con fotógrafos, decoradores y coordinadores. Yo intentaba involucrarme, de verdad, pero la mayoría de las veces Emily y mi madre ya habían reducido las opciones a 2 alternativas prácticamente idénticas. Mi participación se limitaba a sentir con la cabeza y decir que sí. Cuando me atrevía a proponer algo diferente, intercambiaban una mirada silenciosa, como si yo estuviera complicando las cosas sin razón. Ese proceso fue revelando una dinámica que yo había ignorado durante mucho tiempo. Un ejemplo claro fue la música. Yo quería que un amigo mío, DJ amateur pero muy talentoso, se encargara del sonido. Me parecía algo personal, cercano y mucho más económico. Emily y mi madre insistieron en contratar una banda profesional cuyo costo rondaba los $8.000. Cuando expresé mi preocupación por el precio, mi padre me llamó aparte y me dijo con tono firme: «Hijo, este es su día. Déjala tener lo que quiere. Es su día. No nuestro día. El suyo». También sugerí una cena tipo buffet, algo más informal que permitiera a la gente moverse, conversar y relajarse. Además, ayudaría a reducir costos. Emily quería una cena formal, sentados, con varios tiempos. Mi madre la respaldó sin dudarlo. Esto solo se hace una vez. Hay que hacerlo bien. El mensaje implícito era claro, mi visión no era la correcta. La lista de invitados fue otra batalla perdida. Yo quería mantenerla por debajo de 100 personas. Solo la lista de Emily superaba las 150. Invitó a compañeros de trabajo con los que apenas hablaba, familiares lejanos a los que había visto una sola vez, amistades del colegio con las que no tenía contacto desde hacía años. Cuando cuestioné por qué estábamos invitando a personas que no formaban parte real de nuestras vidas, mi madre respondió que las bodas eran para unir a la gente y que yo estaba siendo antisocial. Mis padres pagaron aproximadamente el 60% de la boda, lo cual era generoso, pero ese aporte se convirtió en una herramienta de presión constante. Cada vez que yo cuestionaba algo, mi padre me recordaba que ellos estaban cubriendo la mayor parte de los gastos. Como si yo se los hubiera pedido. Fueron ellos quienes insistieron en una boda grande. Yo habría sido perfectamente feliz firmando en el registro civil y celebrando con una buena cena. Adivina qué boda terminamos teniendo. Mi contribución real a la planificación fue mínima. Elegí a mi padrino y al oficiante, un amigo de la familia que me conocía desde niño. Todo lo demás, colores, flores, menú,
distribución de mesas, horarios, decoración, recuerdos, programas, quedó en manos de Emily y mi madre. La noche previa a la boda tuvimos la cena de ensayo en un restaurante elegante recomendado por una tía de Emily. Mis padres dieron un brindis. El 90% del discurso fue sobre lo maravillosa que era Emily y el 10% restante sobre lo afortunado que yo era por haberla encontrado. Mi padre incluso dijo, textualmente: siempre quisimos una hija, y ahora por fin la tenemos. Todos rieron y chocaron copas. Yo sonreí y asentí, fingiendo que era un comentario entrañable y no un golpe directo al estómago que me recordaba, una vez más, que nunca había sido del todo suficiente para ellos. El día de la boda, objetivamente, fue hermoso. El clima fue perfecto, el lugar elegante, todo salió según lo planeado. Asistieron más de 200 personas. La ceremonia fue emotiva, la recepción animada. Emily estaba radiante y se la veía genuinamente feliz. En ese momento, yo también lo estuve. Pero ahora, cuando miro las fotos, puedo ver algo que entonces ignoré. En mi expresión hay una duda latente, una sensación de estar interpretando un papel secundario en mi propia boda. Mi madre lloró durante la ceremonia. Después le dijo a todo el mundo que era de felicidad. Yo creo que también lloraba porque, finalmente, había conseguido la hija que siempre quiso. Había imaginado una boda así durante años, probablemente visualizando a una hija que nunca tuvo. Y ahora podía vivir esa fantasía a través de Emily. Todo el día se sintió menos como una celebración de nosotros como pareja y más como una bienvenida oficial de Emily a mi familia. Discurso tras discurso hablaba de lo afortunados que éramos de tenerla, de lo bien que encajaba, de lo natural que era para ella formar parte de la familia. Nadie hablaba realmente de nosotros como equipo, como sociedad. Todo giraba en torno a ella. En ese momento lo minimicé. Me convencí de que estaba exagerando, de que era algo bonito que mi familia quisiera tanto a mi esposa, de que debía sentirme agradecido y no incómodo. Eso es lo que haces cuando creces recibiendo mensajes sutiles de que no eres exactamente lo que esperaban. Aprendes a ignorar tu intuición y a justificar las señales de alerta. Los primeros años de matrimonio parecieron normales desde afuera. Tuvimos problemas, como cualquier pareja, pero nada que pareciera grave en ese momento. Discusiones sobre dinero, sobre las tareas domésticas, sobre cómo pasar las fiestas. Fricciones habituales. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que la base había sido frágil desde el inicio. El trabajo de Emily la obligaba a viajar constantemente a conferencias farmacéuticas y reuniones con clientes. A veces estaba fuera una semana entera. Era muy buena en lo que hacía, tenía talento para las ventas y para construir relaciones profesionales. Ganaba bien, incluso más que yo. Volvía de sus viajes con historias de cenas elegantes, hoteles lujosos, ferias comerciales y eventos exclusivos. Yo trabajaba como ajustador de seguros en una empresa regional. Horarios estables, salario decente, en casa todas las noches. Investigaba reclamos, evaluaba daños, entrevistaba a las partes involucradas y redactaba informes. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas. Además, disfrutaba el lado investigativo, reconstruir hechos, separar versiones falsas de la realidad, entender qué había ocurrido realmente. El equilibrio entre trabajo y vida personal era bueno. Casi siempre estaba en casa antes de las 6, con los fines de semana libres, salvo casos excepcionales que requerían atención inmediata. Durante mucho tiempo estuve convencido de que mi vida estaba bien organizada. No era espectacular, pero sí estable. Tenía un empleo fijo, ingresos constantes, horarios previsibles y una rutina que me permitía respirar sin vivir bajo una presión constante. Pensaba que eso era una base sólida para construir una vida en común, algo que cualquiera valoraría. Con el paso del tiempo comprendí que, para mis padres, todo eso era apenas aceptable, y fácilmente opacable. Ellos parecían disfrutar contando la historia profesional de Emily como si fuera una hazaña épica. En cada reunión familiar, sin importar el motivo, su nombre surgía acompañado de algún logro reciente. Que acababa de regresar de una conferencia en Denver, que su empresa la había enviado a capacitar a un nuevo equipo regional, que había superado sus metas trimestrales y recibido otro bono. Hablaban de sus viajes, de sus ascensos, de su salario creciente, con un entusiasmo que no intentaban disimular. Cuando alguien, por cortesía, preguntaba a qué me dedicaba yo, la respuesta de mi padre solía ser breve y desganada. Algo como, trabaja en cosas, dicho con un tono que dejaba claro que el tema no merecía profundizarse. En más de una ocasión, ni siquiera terminaba la frase antes de girar la conversación de nuevo hacia Emily. Si alguien insistía, aclaraba que yo estaba en el sector de seguros, pero lo hacía como quien menciona un detalle irrelevante. Mi madre, lejos de equilibrar la situación, la empeoraba. Cuando surgía la pregunta sobre mi trabajo, a menudo soltaba una pequeña risa incómoda, casi como una disculpa anticipada.
Es ajustador de seguros, decía, y en su voz se percibía una mezcla de incomodidad y resignación. Acto seguido, añadía con rapidez, pero Emily tiene una carrera muy emocionante en ventas farmacéuticas, como si necesitara compensar mi elección laboral con el brillo de la de ella. Con el tiempo, esa diferencia se volvió imposible de ignorar. En las cenas familiares, cuando Emily relataba alguna experiencia laboral, cerrar un contrato importante, negociar con un cliente difícil, viajar a una ciudad nueva, mis padres se inclinaban hacia adelante, atentos, hacían preguntas, reaccionaban con orgullo evidente. Cuando me tocaba a mí hablar, cuando mencionaba haber resuelto un caso complicado, detectado un intento de fraude o recibido reconocimiento de mis superiores, apenas asentían, miraban el teléfono o cambiaban de tema en cuestión de minutos. Llegó un punto en el que simplemente dejé de compartir cosas sobre mi trabajo. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya conocía la respuesta. Nadie escuchaba realmente. Y cuando uno siente que sus palabras caen en el vacío, aprende a guardárselas. Alrededor del tercer año de matrimonio, las señales de desgaste empezaron a ser imposibles de justificar. Emily se volvió distante de una manera que iba más allá del cansancio habitual. Vivía pegada al teléfono, respondía mensajes durante la cena, se levantaba de la mesa para atender llamadas que, según ella, no podían esperar. Estaba irritable, reaccionaba mal por detalles mínimos y parecía cargar con un agotamiento permanente. Cuando estaba en casa, algo cada vez menos frecuente, su cuerpo estaba allí, pero su atención no. Yo intentaba contarle cómo había sido mi día y ella deslizaba el dedo por la pantalla del teléfono sin levantar la vista. Le proponía ver una película juntos y respondía que tenía correos pendientes. Si intentaba acercarme de forma íntima, decía que estaba demasiado cansada por los viajes. Nuestras conversaciones se redujeron a cuestiones prácticas, si se había pagado la factura, que íbamos a cenar, quién recogería la ropa de la tintorería. Dejamos de hablar de lo que sentíamos, de lo que nos preocupaba, de lo que nos ilusionaba. Sin darme cuenta, pasamos de ser pareja a ser dos personas compartiendo un espacio, unidas más por obligaciones que por afecto. Intenté hablarlo con ella varias veces. Le pregunté si algo iba mal, si estaba descontenta conmigo o con el matrimonio, si había algo que pudiera hacer diferente. Siempre respondía lo mismo, que estaba estresada por el trabajo, que yo era demasiado demandante, que no entendía la presión constante bajo la que vivía y que debía ser más comprensivo en lugar de reclamar atención. Lo más frustrante era que yo sí era comprensivo. Me ocupaba de todo en casa cuando ella viajaba. Mantenía las cuentas al día, la casa en orden, la despensa llena. Nunca le reproché sus ausencias ni sus horarios. Siempre apoyé sus ambiciones profesionales. Que me llamara necesitado por querer sentirme parte de su vida fue un golpe que me costó digerir. Sabía que algo no estaba bien. Las llamadas nocturnas, los mensajes ocultos, los viajes cada vez más frecuentes, la distancia emocional, la ausencia total de intimidad. Todo estaba ahí, frente a mí. Pero decidí confiar. O, más bien, decidí no mirar demasiado de cerca. Me repetía que era solo estrés laboral, que atravesábamos una etapa difícil y que saldríamos fortalecidos. Ese optimismo forzado al que uno se aferra cuando teme enfrentar la verdad. Intenté cambiar la dinámica. Organicé una escapada sorpresa de fin de semana a un alojamiento que ella había mencionado querer visitar. Canceló un día antes por una supuesta emergencia laboral. Cociné sus platos favoritos cuando estaba en casa, apenas probaba la comida y decía que no tenía hambre. Le compré regalos sin motivo alguno, los agradecía de forma automática y los dejaba a un lado. Mis amigos notaron el cambio en mí. Me preguntaban si todo estaba bien. Yo minimizaba la situación, inventaba excusas. Los matrimonios tienen altibajos, decía. Todos pasan por momentos difíciles. Mirándolo ahora, estaba mintiendo tanto a ellos como a mí mismo. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Emily se suponía que estaba en un congreso farmacéutico de 3 días en Chicago. Salió el miércoles por la mañana, me dio un beso rápido en la puerta y prometió llamarme al llegar al hotel. Llevaba semanas hablando de ese evento, de su importancia para establecer contactos y de los seminarios que quería atender. El miércoles por la noche me llamó y sonaba normal. Me habló del hotel, de otros representantes y de una recepción de bienvenida. El jueves intercambiamos algunos mensajes breves. Nada parecía fuera de lugar. El viernes, alrededor de las 11 de la noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Era una mujer llamada Karen. Se presentó como la esposa de un compañero de trabajo de Emily, Michael. Me explicó, entre sollozos, que había encontrado mensajes en el teléfono de su esposo y que sentía que yo tenía derecho a saberlo. Se disculpaba por ser ella quien diera la noticia, pero decía que, si estuviera en mi lugar, querría saber la verdad.
Sentí un nudo en el estómago. Karen me envió capturas de pantalla. Conversaciones entre Michael y Emily que se extendían por casi 8 meses. No había margen para la duda. Eran mensajes explícitos, detallados, donde hablaban de su relación, de encuentros durante viajes de trabajo, de cómo se quejaban de sus cónyuges aburridos y de lo que harían si pudieran estar juntos sin ocultarse. Me quedé sentado en el sofá hasta casi las 4 de la madrugada, mirando el teléfono, incapaz de procesarlo todo. Una parte de mí buscaba una explicación imposible, pero en el fondo lo sabía. Todo encajaba. Emily regresó a casa el sábado por la mañana, alrededor de las 10. Todo comenzó de una manera casi absurda, con sonrisas ensayadas y preguntas triviales sobre cómo había sido mi semana. Ella actuaba como si nada pasara, como si no hubiera nada que ocultar. No discutí ni levanté la voz. Simplemente saqué el teléfono, abrí la conversación y se lo mostré. Vi cómo su expresión cambiaba al instante, cómo el color abandonaba su rostro. Primero lo negó. Después dijo que no era lo que parecía. Más tarde aseguró que ya había terminado y, finalmente, lo admitió entre lágrimas, rogándome que la perdonara. No quise entrar en explicaciones ni reproches. Le pedí que preparara una maleta y se marchara. Empezó a llorar, repitiendo que había sido un error, que me amaba, que podíamos superar aquello si lo intentábamos juntos. Yo me limité a repetir lo mismo, con calma pero sin ceder, que se fuera. Al final, se marchó a casa de sus padres. Ese lunes llamé a un abogado. Al principio no le di demasiados detalles a mis padres. Solo les dije que Emily y yo nos íbamos a divorciar y que prefería no hablar del tema. Mi madre no tardó ni un día en llamar a Emily para ver cómo estaba y escuchar su versión de los hechos. Por lo que supe después, Emily les contó una historia cuidadosamente armada, que nos habíamos ido distanciando, que yo no estaba dispuesto a luchar por el matrimonio, que ella había hecho todo lo posible por salvarlo. Se presentó como la víctima. Mis padres aceptaron su versión sin cuestionarla. Empezaron a llamarme con frecuencia, diciéndome que estaba cometiendo un error, que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, que debía ser más maduro y trabajar en la relación. Mi padre incluso me dijo que estaba tirando por la borda lo mejor que me había pasado en la vida por puro orgullo. Entonces les conté la verdad. Les dije que me había sido infiel. Les mostré los mensajes. Pensé que eso cambiaría su postura. No fue así. Mi madre respondió que algo debía haber hecho yo para empujarla a eso, que la gente no engaña sin motivo. Mi padre añadió que probablemente no le prestaba suficiente atención, que su carrera era exigente y que yo debía analizar mi responsabilidad en la ruptura del matrimonio. No exagero, mis propios padres me culpaban por una aventura que había durado 8 meses. La justificaron. Dijeron que todos cometemos errores, que yo estaba siendo demasiado duro y poco comprensivo. Mi madre incluso llegó a decir que Emily era como una hija para ella y que sabía que tenía buen corazón. El divorcio tardó alrededor de 4 meses en cerrarse. Emily peleó cada detalle a través de su abogado, intentando obtener más dinero, reclamando la mitad de todo, a pesar de que solo llevábamos 3 años casados y de que ella ganaba más que yo. Afortunadamente, mi abogado hizo bien su trabajo y el resultado fue bastante claro: no había hijos, no había una casa en común, solo algunos ahorros y pertenencias que dividir. Durante esos 4 meses, mis padres mantuvieron contacto constante con Emily. La invitaban a cenar, mi madre la llevaba de compras, mi padre la invitaba a su club de golf. Y no solo eso, me lo contaban. Comentarios como: Emily estuvo en casa el domingo y está muy bien, o vino al club y todos preguntaron por ella, como si no se dieran cuenta del daño que causaban. Les dije que me parecía inapropiado y doloroso que siguieran relacionándose con alguien que me había sido infiel y había destruido mi matrimonio. Mi madre respondió que, solo porque nosotros no hubiéramos podido hacerlo funcionar, ellos no tenían por qué perder su relación con ella. Que había sido parte de la familia durante 6 años. 6 años. Yo llevaba 25 siendo su hijo. Los papeles finales del divorcio se firmaron un martes de marzo. Lo recuerdo bien porque coincidía con el cumpleaños de mi padre. Les escribí para avisarles que todo estaba legalmente cerrado. La respuesta de mi madre fue que era una pena y que esperaban que yo reconsiderara. Ese año fue especialmente duro. Me refugié en el trabajo, pasé más tiempo con amigos, empecé a entrenar con regularidad e intenté reconstruir mi vida. Mis padres llamaban de vez en cuando, pero siempre encontraban la forma de mencionar a Emily, que había conseguido un ascenso, que estaba muy bien, que había preguntado por mí. Sonaba más a presión que a preocupación. Empecé a rechazar invitaciones familiares. En Acción de Gracias dije que tenía que trabajar. En Navidad dije que no me sentía bien. En Pascua inventé una excusa cualquiera. Cada vez que faltaba, me enteraba después, por otros familiares, de que Emily había estado allí.
Mi tía mencionó que había ido a Acción de Gracias. Un primo comentó haberla visto en Navidad. Mis padres estaban literalmente reemplazándome por mi exesposa en las reuniones familiares. Después de Pascua sentí que ya no podía seguir esquivando el tema. Durante semanas había intentado convencerme de que no valía la pena discutirlo, de que era mejor dejar las cosas como estaban, pero cada nuevo comentario, cada invitación en la que Emily aparecía como si nada hubiera pasado, me iba desgastando por dentro. Así que los enfrenté. No fue una charla improvisada ni impulsiva. Fui directo y claro. Les pregunté, sin rodeos, por qué seguían invitándola a reuniones familiares, celebraciones y encuentros como si todavía fuera parte natural de nuestras vidas. Mi padre fue el primero en responder. No levantó la voz, pero su tono fue firme, casi frío. Dijo que Emily no tenía mucha familia propia y que ellos no pensaban darle la espalda solo porque yo no podía manejar estar cerca de ella. Según él, no iban a abandonarla. Esa palabra se me quedó grabada. Abandonarla. Como si yo hubiera sido quien había fallado. Como si el engaño, la traición y la humillación hubieran sido detalles menores. Mi madre intervino enseguida, reforzando esa idea. Dijo que creían sinceramente que, si pasábamos tiempo juntos, tal vez me daría cuenta de que aún había sentimientos entre nosotros. Que quizás todo podría arreglarse. En ese momento entendí algo con total claridad, estaban intentando reunirnos de nuevo. Más de un año después de que Emily me fuera infiel durante 8 meses. De verdad pensaban que el problema era mi falta de flexibilidad, mi incapacidad para perdonar. Me sentí tratado como si yo fuera el obstáculo, como si fuera el exagerado por no querer seguir atado a alguien que me había mentido durante meses. Les expliqué, con toda la calma que pude reunir, que eso no era una diferencia pequeña, que no era un error pasajero. Que fue una traición sostenida en el tiempo. No parecía importarles. Fue ahí cuando tomé la decisión definitiva. Les dije que estaba cansado, que no podía seguir en esa dinámica. Que no volvería a asistir a ningún evento familiar mientras Emily siguiera siendo invitada y que, si querían mantenerla en sus vidas, tenían todo el derecho, pero sin mí. Les pedí que eligieran. Mi madre se rió. No una risa nerviosa, sino una risa breve, despectiva. Me dijo que estaba siendo ridículo, controlador, que ellos podían relacionarse con quien quisieran. Ese comentario selló todo. Entendí que nunca iban a ver el daño que me habían causado. Así que elegí yo. Dejé de contestar llamadas. Reduje mis respuestas a mensajes a simples monosílabos. Dejé de visitarlos, de involucrarme, de participar. Me retiré por completo. Si querían tanto a Emily como para tratarla como a una hija, podían hacerlo. Yo me aparté. Ese distanciamiento se extendió casi 2 años. En la práctica, nos volvimos extraños. Ellos aparecían solo en fechas clave, mi cumpleaños, Navidad, algún feriado importante. Yo respondía con un gracias breve, sin emoción. Nunca hubo una disculpa real. Nunca aún nos equivocamos. Para ellos, yo era el que seguía aferrado al pasado, el que no sabía soltar. Durante ese tiempo conocí a Laura. Ella trabajaba como enfermera en un hospital al que yo había ido por un asunto laboral relacionado con una evaluación de seguros. Empezamos hablando en la cafetería, de cosas simples, cotidianas. Desde el primer momento noté algo distinto. No intentaba impresionar, no jugaba a nada. Era auténtica, directa, cálida. Fuimos despacio. Los dos veníamos de experiencias que nos habían dejado cicatrices. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas, más profundas. A los 6 meses ya no tenía dudas. Sabía que era ella. No fue un momento grandioso ni dramático, solo una certeza tranquila. A mis padres no les conté nada sobre Laura durante el primer año de relación. No vi el sentido. Ellos ya habían dejado claras sus prioridades y yo no iba a exponer a alguien que amaba a ese entorno. Laura sabía todo. Conocía mi historia, entendía mi distancia y nunca me presionó para reconciliarme. Nos casamos en el registro civil, con amigos cercanos como testigos. Sin ceremonia grande, sin espectáculo, sin tensión familiar. Fue perfecto. Íntimo. Real. Después compartimos una cena sencilla con unas 20 personas. Exactamente lo que yo siempre había querido y nunca tuve en mi primer matrimonio. Mis padres se enteraron por Facebook. Un amigo subió fotos y me etiquetó. Mi madre llamó llorando, preguntando cómo podía haberme casado sin decirles nada. Le respondí con sinceridad, ella había elegido a Emily por encima de mí, y yo había seguido mi propio camino. Intentó culparme, diciendo que me arrepentiría de excluirlos. Le pregunté si Emily había estado en la última reunión familiar. El silencio lo dijo todo. Admitió que sí. Colgué. 8 meses después, Laura quedó embarazada. Estábamos felices. El embarazo fue tranquilo y nació nuestra hija,
Madison, sana y fuerte. Cuando en el hospital preguntaron por los abuelos, dije que vivían lejos. Fue más fácil que explicar una historia larga y dolorosa. A los 3 meses publiqué una sola foto sosteniéndola. Nada más. En menos de una hora comenzaron las llamadas. No contesté. Mensajes llorosos, reproches, textos largos hablando de errores y de familia. No respondí. Mandaron tarjetas con dinero. Doné todo y tiré las tarjetas. No fue por rencor. Fue por coherencia. No iba a permitir que personas que justificaron una traición influyeran en la vida de mi hija. 2 años después nacieron nuestros gemelos, Tyler y Ethan. Otra vez se enteraron por redes sociales. Más culpa, más reclamos. Mi madre escribió un correo diciendo que yo era cruel. Esa vez respondí. Les expliqué todo, con detalle. Les recordé cada decisión, cada omisión, cada elección. Mi padre respondió diciendo que eso ya era pasado, que ellos habían dejado de ver a Emily y que debía avanzar. No respondí. No valía la pena. Hoy, Madison tiene 5 años y Tyler y Ethan tienen 3. Vivimos a unas 2 horas de mis padres. Y aunque la distancia física es corta, la emocional es irreversible. Elegimos vivir a una distancia cuidadosamente pensada. Lo suficientemente cerca como para que, si existiera una relación, las visitas fueran posibles. Pero también lo bastante lejos como para no toparnos con ellos por accidente en el supermercado o en una calle cualquiera. Los padres de Laura son abuelos increíbles y ocupan ese lugar de manera natural y amorosa. Mis hijos no saben que mis padres existen, y la verdad es que no sienten que les falte nada. En los últimos 6 meses, mis padres han intensificado sus intentos de contactarme. Llamadas constantes, mensajes de texto, correos electrónicos, cartas escritas a mano. Todo con el mismo objetivo, conocer a sus nietos. Dicen que están envejeciendo, que el tiempo se les acaba. Mi madre envió una carta contando que tuvo algunos sustos de salud y que desea arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Mi padre, por su parte, mandó dinero para los fondos universitarios de los niños, acompañado de una nota en la que expresaba su deseo de formar parte de sus vidas. Yo sigo diciendo que los llamaré. Le digo a Laura que necesito pensarlo con calma. Guardo los mensajes de voz con la idea de escucharlos después. Meto las cartas en un cajón, convencido de que las leeré más adelante. Pero el tiempo pasa y, de algún modo, siempre lo olvido. Supongo que será cosa de la edad, o tal vez no. Con el paso de los meses, la presión ha cambiado de forma. Ahora contactan a mis amigos por Facebook, pidiéndoles que me recuerden lo importante que es la familia. Una tía me llama cada pocas semanas para decirme que mis padres están destrozados y que estoy siendo demasiado duro. Un primo me envió un mensaje larguísimo sobre el perdón y sobre cómo todos cometemos errores. Lo que ninguno de ellos parece entender es que yo sí perdoné a mis padres. Los perdoné por mí, para poder avanzar y construir una vida tranquila. Pero perdonar no es lo mismo que reconciliarse. No significa abrirles la puerta de mi casa ni darles acceso a mi familia. No implica fingir que sus decisiones no revelaron exactamente quiénes son. El último mensaje de voz de mi madre fue particularmente revelador. Me contó que se había cruzado con Emily en el supermercado. Dijo que ella preguntó por mí, que esperaba que estuviera bien y que parecía sinceramente feliz por mi presente. Mi madre me contó esto como si fuera un incentivo, como si saber que mi exesposa, la misma que destruyó mi primer matrimonio, estaba bien fuera el empujón que necesitaba para volver a hablar con ellos. Guardé ese mensaje junto a los demás. No lo volví a escuchar. A veces Laura me pregunta si algún día me arrepentiré de no permitir que los niños conozcan a mis padres. Siempre le respondo con honestidad. Tal vez sí. Pero sé con total certeza que me arrepentiría mucho más de exponer a mis hijos a personas que culparían a las víctimas si alguien les hiciera daño. Personas que elegirían al agresor porque tenían una mejor relación con él. Personas que priorizarían las apariencias y su propia comodidad por encima del bienestar de su propio hijo. Mis padres me enseñaron una lección fundamental: si prestas atención, la gente te muestra exactamente quién es. Ellos me demostraron que yo era prescindible, que su idea de una hija perfecta era más importante que su propio hijo, y que mantener una dinámica social cómoda valía más que la lealtad familiar. Ahora quieren conocer a sus nietos. Quieren formar parte de nuestras vidas. Mandan regalos, tarjetas, dinero. Dejan mensajes llorosos hablando de lo poco que les queda de tiempo. Piden a otros familiares que me presionen para que los perdone. Y yo sigo olvidando devolverles la llamada. Hace poco, Madison me preguntó si tenía abuelos de mi lado de la familia. Le dije la verdad, adaptada a lo que un niño de 5 años puede comprender. Le expliqué que tengo padres, pero que no hablamos con ellos porque no fueron amables conmigo cuando más los necesitaba. Lo aceptó con la lógica simple de la infancia y enseguida me preguntó si podíamos ir por helado.
Fuimos. Mis padres no saben que a Madison le encanta dibujar durante horas. No saben que los gemelos están obsesionados con los dinosaurios. No saben que Laura y yo estamos considerando tener un hijo más. No saben que el año pasado compramos una casa más grande. No saben que Tyler necesita gafas o que Ethan ya lee a nivel de primer grado. No saben que Madison quiere ser veterinaria cuando crezca. No saben nada de eso porque tomaron su decisión hace 7 años. Y yo tomé la mía en respuesta. La diferencia es que yo duermo tranquilo con la elección que hice. La semana pasada, mi padre envió un correo electrónico con fotos suyas y de mi madre. Se ven notablemente mayores. El cabello de mi madre es completamente gris y mi padre ha bajado mucho de peso. El mensaje decía: no somos más jóvenes y la vida es corta, y pedía al menos una conversación telefónica. Leí el correo, miré las fotos y lo guardé en la misma carpeta que todos los demás mensajes. Tal vez responda algún día. Cuando me acuerde. A veces pienso en qué les diría a mis hijos si estuvieran en mi lugar. Si alguien a quien amaban los traicionara, y luego otras personas importantes tomaran partido por quien los lastimó. Si los culparan por lo ocurrido, les pidieran que se olvidaran de todo y dejaran de ser difíciles. Les diría que no le deben nada a esas personas, que la sangre no da derecho a tu vida ni a tus hijos, que perdonar no obliga a restaurar una relación, que, en ocasiones, alejarse de personas tóxicas, incluso si son familia, es lo más sano. Eso mismo me digo a mí mismo. Me protegí. Construí una vida hermosa sin ellos. No les debo acceso a esa vida solo porque ahora han decidido que la quieren. Mis padres tuvieron todas las oportunidades para estar conmigo. Eligieron a Emily una y otra vez, durante años. No me eligieron cuando realmente importaba. No pueden exigirme ahora que los elija yo, solo porque les resulta conveniente. Anoche, después de acostar a los niños, Laura me preguntó si creía que mis padres entendían por qué corté el contacto. Le dije la verdad: no lo creo. Probablemente se ven a sí mismos como víctimas de mi terquedad. Seguramente cuentan que su hijo no les permite ver a sus nietos por un desacuerdo antiguo. Quizás me pintan como alguien rencoroso e irracional. Y estoy bien con eso. Que sean las víctimas en su historia. Yo conozco la verdad, y también la conocen las personas que realmente importan en mi vida. Mis hijos son felices. Mi matrimonio con Laura es fuerte, basado en respeto y lealtad. Tenemos buenos amigos y una vida tranquila. No hay drama ni personas que nos hagan sentir menos. Tenemos paz. Y esa paz vale mucho más que fingir una familia feliz con quienes me demostraron que no podía contar con ellos cuando todo se derrumbó. Mis padres siguen llamando. Siguen escribiendo. Siguen enviando cartas, regalos y dinero. Siguen pidiendo a otros que hablen por ellos. Siguen dejando mensajes sobre el tiempo que se desperdicia y sobre cómo solo quieren una oportunidad. Y yo sigo pensando que los llamaré. De verdad lo pienso. Está en mi lista de pendientes. Justo debajo de reorganizar el garaje y aprender a tocar la guitarra. Cosas importantes a las que, sin duda, algún día llegaré. La ironía no se me escapa. Pasaron años diciéndome que superara lo que Emily hizo, que perdonara y siguiera adelante, que no guardara rencor. Y ahora no entienden por qué no puedo hacer lo mismo con ellos. Pero seguí su consejo. Superé todo. Avancé. Construí una vida completamente nueva sin ninguno de ellos. No estoy seguro de que ese fuera el resultado que esperaban cuando me lo dijeron. Ayer mi madre envió un mensaje preguntando si, al menos, podríamos hacer una videollamada para que viera a los niños. Lo leí mientras Madison se sentaba a mi lado con una hoja en la mano. Había dibujado nuestra casa, el jardín y a todos nosotros dentro. No había rostros de fondo ni figuras extra. Solo quienes viven ahí todos los días. Me lo mostró con una sonrisa tranquila, sin expectativa alguna, como si para ella esa imagen ya estuviera completa. Le mostré el mensaje a Laura. No dijo nada de inmediato. Solo me miró, con esa calma que hemos aprendido a construir juntos, y me recordó sin palabras que no tenía que decidir nada en ese momento. Que no había urgencias reales. Que nadie estaba en peligro. Que la vida que teníamos no dependía de responder ese mensaje. Pensé en mis hijos jugando en la habitación contigua. En sus risas, en los pequeños ruidos cotidianos que llenan la casa. Pensé en lo que costó llegar hasta aquí. En las decisiones incómodas. En los silencios necesarios. En todo lo que tuve que soltar para poder construir algo sano. Tomé el teléfono una vez más. Volví a leer el mensaje. Y entendí algo con claridad: no siempre responder es un acto de valentía. A veces, la verdadera firmeza está en saber cuándo no hacerlo. Apagué la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesa. No sentí culpa. Tampoco alivio. Solo una certeza serena. Tal vez algún día hablemos. Tal vez no. Pero hoy, en este momento, mi responsabilidad está aquí.
Con la familia que crece bajo este techo. Con los niños que confían en mí sin condiciones. Con la vida que elegí cuidar. Y por ahora, eso es suficiente.